Hace muchos años, en lo más profundo de los fríos bosques del norte de América, vivía un hombre conocido como Ezre. Ezre era un gran cazador, aclamado por su destreza en la caza y su valentía en el bosque. Su habilidad para rastrear a las bestias y su agudeza con el arco y la flecha lo habían convertido en una leyenda entre su pueblo. En una fría y despiadada noche de invierno, Ezre decidió adentrarse en el bosque en busca de una presa que pudiera alimentar a su familia durante semanas. La hambruna asolaba su pequeña aldea y, en su desesperación, estaba dispuesto a cualquier cosa para proporcionar una comida abundante a los suyos. Mientras exploraba el oscuro y espeso bosque, una tormenta de nieve se desató con ferocidad. La visibilidad se volvió nula, y Ezre se perdió entre los retorcidos árboles y las ventiscas heladas. El frío penetró sus huesos y el hambre lo atormentaba. Días se convirtieron en noches. A medida que la desesperación se apoderaba de él, la cordura de Ezre comenzó a desmoronarse. Finalmente, cuando no pudo soportar más la agonía del hambre, cometió un acto atroz. Ezre se alimentó de la carne de un compañero cazador que había perecido en la tormenta. En ese momento, sin darse cuenta, desencadenó una maldición ancestral. La maldición del Wendigo lo consumió. Su cuerpo se transformó en una grotesca criatura, con piel pálida y desgarrada. Sus manos se convirtieron en garras afiladas, y su agilidad aumentó enormemente. El hambre insaciable lo dominó, y su única obsesión era la carne humana. El pueblo, preocupado por la desaparición de Ezre, formó un grupo de búsqueda. Sin embargo, cuando lo encontraron, ya no quedaba nada de su antiguo ser. El Wendigo los acechó con su agilidad y garras mortales, persiguiéndolos con una sed de sangre incontrolable. La lucha fue aterradora y feroz, pero finalmente, los aldeanos lograron inmovilizar al monstruo. A pesar de la angustia de enfrentar lo que solía ser su amigo y héroe, decidieron que no quedaba otra opción. Siguiendo una antigua tradición, prendieron fuego al cuerpo del Wendigo, purgando así su espíritu de la maldición que lo había transformado. El Wendigo es una criatura legendaria que forma parte de la mitología de los pueblos indígenas de América del Norte, en particular de las tribus algonquinas, como los Ojibwa, Cree y otras. La historia del Wendigo es una narrativa oscura y aterradora que ha sido transmitida de generación en generación como una advertencia sobre la importancia de la moderación y el respeto por la naturaleza. La historia del Wendigo se centra en torno a un ser humano que se convierte en un monstruo debido a la práctica del canibalismo o por sucumbir a la codicia y la ambición desmedida. Se cree que el Wendigo es una encarnación de la maldad que reside en el corazón humano. La transformación en un Wendigo generalmente ocurre en el invierno, cuando la comida escasea y la desesperación se apodera de las personas. El canibalismo, en particular, se considera un desencadenante de esta transformación. Cuando alguien se consume a sí mismo o a otro ser humano, se cree que adquiere una maldición que lo convierte en un Wendigo. Si te ha gustado esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal para que sigas conociendo acerca de leyendas populares de los pueblos del mundo.